Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasunyavadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Kesrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. El último texto leído decía lo siguiente: si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica que presenta la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las austeridades y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados, de las entidades vivientes, los cuales me ofrecen respetuosas reverencias, aún así yo no puedo entenderlo a Él, el Señor, la propia fuente de mi nacimiento. Y a raíz de ese texto hacíamos alusión a la cuestión conclusiva de que no es suficiente todo lo que se plantea en las culturas como métodos para buscar el conocimiento sobre el absoluto y sobre lo absoluto, el conocimiento último. No es suficiente con las austeridades, no es suficiente con la caridad, no es suficiente con los rituales, no es suficiente con todas las cuestiones que hay implementadas o se han implementado, no es suficiente con el estudio, con el análisis, con la meditación, no es suficiente con nada, aunque todo se implemente de hecho al mismo tiempo y junto y de manera bastante, con bastante calidad. Siempre va a haber un margen allí que no depende de nada de eso. Siempre va a haber un margen de profundo desconocimiento, de misterioso desconocimiento, siempre expansivo con respecto al absoluto y a lo absoluto, y el propio Brahma desde la perspectiva védica o conforme a la tradición védica lo explica así o lo manifiesta así. Siempre hay un margen de desconcierto y ese margen es el que diferencia, o una de las cuestiones que diferencia a la entidad viviente de el absoluto viviente. Hay un margen de diferencia, hay un margen insondable que siempre va a estar entre la parte y la totalidad. O sea, ese margen no se puede cruzar por completo. No hay modo de cruzarlo por completo. No hay manera. Y entonces eso, lo que reconoce Brahma, dice: yo no puedo entenderlo a Él, que es la propia fuente de mi nacimiento. Entonces hoy vamos a iniciar en el texto número 36, que dice lo siguiente: por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que es lo único que puede liberarlo a uno del sufrimiento del repetido proceso de nacimiento y muerte. Esa entrega es plenamente auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. Ni siquiera el cielo puede calcular los límites de su propia expansión, así que ¿qué podrían hacer otras personas si el propio Señor es incapaz de calcular sus propios límites? O sea, la conclusión más inteligente, de la cual también hacíamos
o sobre la cual también hacíamos referencia en el amanecer anterior, es la conclusión de que después de mucho análisis, después de mucha reflexión y discernimiento, después de mucho estudio, después de mucha actividad con la inteligencia abstraída o con la inteligencia pura, llega la criatura a la conclusión de que la verdad absoluta es nunca cognoscible en su totalidad. Nunca es cognoscible. Pero sin embargo, se puede llegar también a la conclusión de que esa verdad absoluta y eso absoluto y ese absoluto es la fuente de todo, es la referencia primera y última de todo, y en todo de una forma u otra siempre está presente en modo indirecto en este mundo material, pero también siempre está presente, así que de alguna forma todo está sucediendo como reflejo primario, secundario, terciario, por ahí para allá, como una ramificación de esa fuente maravillosa y de esa personalidad maravillosa. Y cuando se llega a esa conclusión, y también junto a la conclusión anterior de no posibilidad de conocerle por completo, entonces queda la única opción. Única opción si el corazón está sano, o sea, la opción de la entrega, la opción de la total apertura hacia esa totalidad, del total reconocimiento y autorreconocimiento de nuestra, ¿cómo se dice?, de nuestra insignificancia en comparación con la majestuosidad y en comparación con la totalidad de la personalidad suprema, y desde esa insignificancia, asombrada por la grandeza amorosa de la totalidad, por la realeza también de la totalidad, entonces la chispa viviente se entrega. Y es precisamente en esa entrega, en ese abandono de todo intento de conocer a lo absoluto, de cautivar a lo absoluto, etc., que la chispa viviente llega en verdad a irle conociendo cada vez más y a irle cautivando en el buen sentido de la palabra también cada vez más. Así que Brahma se sienta aquí una conclusión importante, o sea, por lo tanto lo mejor para mí es rendirme a sus pies. Eso dice Brahma, y ahí sienta para nosotros y para todo el que quiera escucharlo la dirección que ha de seguir nuestros pasos, la dirección más inteligente. Podemos no hacer caso, podemos simplemente tratar de llegar a esa misma conclusión por nosotros mismos, un derecho que tenemos, lo cual por supuesto va a implicar que tengamos más tiempo, que tengamos que dedicar más tiempo y más energía a ese asunto, hasta que al final, en algún momento, en alguna vida, lleguemos también a esa conclusión y demos el paso de la rendición. Claro, esa rendición, para que ocurra de forma natural, tiene que ser conclusiva, o sea, propiamente concluida. Porque a veces está, y es lo común, la aceptación, sí, sin lugar a dudas, el Señor es lo más grande, la verdad absoluta es lo más grande, yo estoy rendido o rendida a Él, y de ahí vienen las religiones, etcétera, etcétera. Pero bien sabemos que en la mayoría de los casos nuestra rendición en esas etapas no es total, porque nos descubrimos supuestamente rendidos hacia Él, pero al mismo tiempo nos descubrimos discutiendo aspectos de Él, nos descubrimos discutiendo entre nosotros mismos, nos descubrimos deseando cuestiones que se nos quedaron pendientes de nuestros propios deseos y goces que no fueron posibles. Entonces eso de estar rendido a Él realmente no es efectivo, o sea, no lo estamos cumpliendo, sino que es un personaje que vamos montando por una necesidad egoica de establecer una tranquilidad de conciencia. Así que la rendición debe ocurrir como resultado natural de un proceso de comprensión creciente y de un proceso también de purificación creciente en el espejo de la mente y del corazón. Y ese proceso se da en un acercamiento progresivo hacia la cuestión del absoluto, y en un acercamiento que también se va produciendo en el intercambio, en el roce, en el interrelacionarnos con otras chispas vivientes que también estén persiguiendo
o deseando al menos el mismo objetivo. Y dice además de eso que esa entrega es lo único que puede librarlo a uno de los sufrimientos del repetido proceso de nacimientos y muerte. Los términos nacimientos y muerte, vamos a recordar que estamos leyendo una literatura que tiene dos formas básicas de asumirla: la forma literaria o la forma desde el enfoque material según nuestros significados relativos para cada palabra y término, que por demás está decir, y sin embargo es válido decir que recordemos que es una traducción. O sea, estos textos están traducidos al español desde el inglés, que a la vez es una traducción hecha del sánscrito. Y en cada una de esas traducciones, lo querramos o no, siempre se pierde un poco la nitidez del verdadero sentido profundo del texto original, tanto por el traductor como por el que lo interpreta o el que lo lee posteriormente en el idioma diferente. Y por eso es muy importante que la lectura de los textos llamados textos sagrados se realice desde un paralelaje, o sea, al mismo tiempo que se va profundizando en la práctica de nuestra purificación personal o de nuestro ir desidentificándonos gradualmente de todo lo que hemos construido, como el andamiaje de nuestra vida, nuestras identidades, cuestiones así, e irnos situando y acercándonos a la atmósfera esencial o a la atmósfera de perspectiva, de enfoque, desde el cual fue hablada o fue escrita estos textos, o en la cual fue también recibida la inspiración para hacerlo, porque de lo contrario no vamos a poder nunca entender al menos una parte de su esencia. Entonces dice que esa entrega a sus pies es lo único que puede liberarlo a uno de los sufrimiento es repetido proceso de nacimiento y muerte. Tenemos que entender o debemos entender el nacimiento y la muerte no a la manera en que la entendemos comúnmente, el nacimiento de un cuerpo, dar a luz, etcétera, etcétera, o por otra vía, sino que entender nacimiento y muerte como toma de conciencia de algo y pérdida de conciencia de algo. O sea, cuando comienza a ser consciente de algo, el proceso de tomar conciencia creciente de algo, entonces ese es el nacimiento. O sea, se inicia el proceso de toma de conciencia tanto de la existencia individual, así como de aquello a lo que llamamos el entorno donde esa existencia está comenzando a ser. Y entonces la muerte significaría la pérdida de la conciencia de eso, o sea, de la conciencia individual, así como de la conciencia del entorno donde esa conciencia se ha ido desarrollando. En ese sentido, por ejemplo, cuando usted duerme, vamos a suponer que usted duerme y usted tiene un sueño, y en ese sueño usted se reconoce en algún tipo de situación en la cual en muchos de los casos en un primer momento usted no reconoce que es un sueño porque la está viviendo tan realistamente que lo considera como una realidad y de hecho responde a ella con emociones, con sentimientos, con sensaciones, cuestiones así, ¿verdad? De hecho se asusta, se alegra, etcétera, etcétera, y hasta el cuerpo físico responde y el cuerpo mental, por supuesto, porque está implicado completamente en ella. Pero el punto es este: cuando usted comienza a insertarse, a reconocerse en esa realidad o se descubre reconocida en ella una realidad onírica de ese sueño específico en ese momento, una realidad antes no reproducida o no vivida, entonces se puede decir desde ese punto de iniciación en esa vivencia, en esa realidad, que usted está naciendo, o sea, usted ha nacido en esa realidad. Ese es el nacimiento, nacido. Y cuando usted deja esa realidad o usted despierta del sueño o usted cambia de sueño para otro sueño, entonces se puede tomar como una muerte. O sea, ese personaje, ese episodio de esa realidad en ese instante termina. O sea, es la muerte de frente a esa realidad específica. Ya no se está más en esa realidad específica. Se apareció y no se está. En ese sentido, la vida, incluyendo la vida cotidiana, es un continuo suceder
de nacimientos y muertes, porque continuamente, de forma consciente o no consciente, la criatura viviente, en este caso el ser humano, está transitando por diferentes realidades, unas más asociadas y semejantes a lo que él llama su vida real, y otras un poco pasan un proceso más profundo. De hecho, las va viviendo en paralelo. Por ejemplo, muchas veces cuando una persona se queda con un evento muy anclado en su mente, ya sea por traumatismo negativo, o sea, un susto, algo terrible, algo así, o por traumatismo positivo, algo que fue tan gozoso que le marcó, le dejó un apego muy grande, vamos a ver o podemos comprobar cómo hay una parte de la atención de esas criaturas, de la atención de esa criatura, que se queda reviviendo una y otra vez, evocando una y otra vez allá atrás en un rincón de su mente, allí una y otra vez en un círculo, en una especie de bucle, de remolino, siempre girando en torno al mismo centro, el mismo evento o algo relacionado con el evento. O sea, se queda anclada una parte, la otra parte sigue, pero hay una parte que se queda anclada allí. Pero de esa misma manera otra parte se quedó anclada en otro acontecimiento, y otra en otro, y otro en otro, y de esa forma entonces andamos por la vida siempre incompletos. En cada uno de esos acontecimientos entonces está ocurriendo un nacimiento y una muerte continua. Cada vez que se activa uno de esos recuerdos, entonces como si se nace otra vez en ellos, y después como si se muere otra vez a ellos. De esa misma forma, entonces, cuando el gran acontecimiento, que es el acontecimiento de la vida cotidiana en su totalidad, o lo que llamamos esta vida, termina, entonces a eso también se le llama la muerte, y cuando esta vida comienza también se le llama el nacimiento. Entonces, nacimiento y muerte, toma de conciencia y abandono de conciencia, es un fenómeno natural que continuamente está sucediendo. Lo único que vemos, aquel que más nos impacta, que es cuando ocurre de manera, entre comillas, total, o sea, lo que llamamos comúnmente la muerte del cuerpo. Pero las pequeñas muertes y los pequeños nacimientos siempre están ocurriendo, siempre estamos en continuo nacer y morir, y esto que llamamos cuerpo material está en un continuo nacer y morir. Las células no dejan de reproducirse, de estar un tiempo desarrollándose y después de perecer, o sea, y así otras células continuamente. Ese mecanismo no para, todo está en un continuo nacer y morir, desde tiempos relativamente muy cortos hasta periodos de tiempo muy largos. Y en ese andamiaje, en esa estructura dinámica de nacimiento o muerte, combinada bajo ciertos patrones determinados y funcionando a ritmos determinados que también tienen fluctuaciones, se va conformando lo que conocemos como nuestra vida. Entonces dice aquí Brahma que la única forma de escapar a ese sufrimiento, porque siempre todo cambio en ese sentido implica abandono de lo obtenido, abandono del acomodamiento obtenido, del aprendizaje obtenido, de los lazos obtenidos, y por tanto en ese aspecto significa sufrimiento. Y además de eso, porque te va arrastrando en diferentes tendencias. Dice que la única forma de salir de eso es ese famoso rendimiento voluntario, amoroso, a los pies de la suprema personalidad de Dios, o a los pies del absoluto, o a los pies de la verdad absoluta, de la gran verdad o de la gran realidad, como también se le podría traducir. ¿Por qué? Porque ese nacimiento y muerte solamente puede ser traumático cuando tu atención está completamente absorta en el proceso. Si hay una atención profunda nuestra que logra anclarse a una realidad continua, o sea, donde siempre es, una realidad donde siempre es y siempre se es, y se mantiene allí anclada, entonces desde esa realidad se vive todo el otro proceso de continuo y relativos nacimientos y muertes como eventos naturales.
y ya no traumáticos. ¿Por qué? Porque no nos tienen completamente atrapados. O sea, lo vemos simplemente como un fragmento de realidades sucesivas, mientras que permanecemos en una única realidad. Entonces se termina el embrujo del hechizo ilusorio de los nacimientos y muertes. Estoy naciendo, estoy muriendo, estoy entrando en esta realidad, estoy saliendo de aquella tormentoso. Se termina, porque desde una única realidad se viven los espectáculos de diferentes realidades, todas transitorias, menos la gran realidad que nunca es transitoria. Entonces continúa diciendo, esta entrega es plenamente auspiciosa, o sea, la entrega hacia la suprema personalidad absoluta o la entrega simplemente hacia la realidad absoluta en el caso de aquellas tendencias que no aceptan el enfoque personalista de la realidad, sea de cualquier modo es lo mismo, es la misma entrega, lo único que es desde dos enfoques diferentes y por tanto desde dos necesidades diferentes. Dice que es siempre auspiciosa. Por supuesto que es siempre auspiciosa porque todo aquello que nos pueda liberar del encarcelamiento del relativismo y que nos permite vivir lo relativo al mismo tiempo que estamos libres de él, es auspicioso. Porque entonces todas las potencialidades de las cuales o que están a nuestra disposición pueden ser utilizadas de una manera plena, siempre recordando que la plenitud está siempre restringida a los límites individuales de cada entidad viviente en su forma específica de vida o en la forma específica manifiesta que se está llevando a cabo, pero dentro de esos límites la entidad viviente está siendo plena. Hay dos tipos de limitaciones. Están las limitaciones correspondientes reales que son propias de una maquinaria específica, de un cuerpo, de una vida específica, y las limitaciones que dentro de esa propia maquinaria se impone el propio ejecutor de las actividades, o sea, la propia chispa viviente, las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos culturalmente, a través de nuestras creencias, a través de esto, de aquello, que son limitaciones dentro de las ya establecidas limitaciones naturales del cuerpo y la mente en la cual habitamos. Y dentro de esas otras limitaciones vamos poniendo otras y otras, entonces vamos haciendo un conjunto de cárceles en las cuales vamos desarrollando nuestra siempre limitada existencia. O sea, por eso se dice en un sentido que somos carceleros de nosotros mismos. Entonces dice que esa entrega es siempre auspiciosa y le permite a uno percibir una felicidad total. En ese sentido, el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, texto 54, dice que aquel que se sitúa en el plano trascendental, aquel que se entrega al plano trascendental, llega a comprender de inmediato al Brahma Supremo, o sea, a la gran realidad absoluta, y no solo que llega a entenderla, a conocerla, mejor dicho, de inmediato, sino que se vuelve plenamente dichoso. O sea, plenamente dichoso. El término Ananda cobra allí entonces especial vigencia, o sea, se vive en verdad un estado de dicha que es el primer signo de la liberación. Es la dicha de la propia liberación. Todavía no hay una conciencia de relación amorosa con lo absoluto, pero ya hay la conciencia de liberación de lo relativo. Y eso trae una dicha. No es la dicha completa, porque hay aspectos todavía que no se están realizándose, como el aspecto amoroso, el aspecto interrelacional con lo absoluto, el aspecto de actividades con lo absoluto, etcétera, etcétera, pero ya está la dicha de la liberación de las identidades relativas, la dicha esa. Por tanto, acá dice que esa entrega también te dota o permite a uno percibir una felicidad total. Entonces dice que ni siquiera el cielo es capaz de concebir los límites de
de tal cosa o de su propia expansión. Entonces, así que ¿cómo podrían otras criaturas o cómo podrían las simples criaturas condicionadas por la ilusión material concebir las cuestiones relativas a los límites de la felicidad que el Señor concede o a los límites o alcance del propio Señor? O sea, esto lo dice para volver a reforzar la idea de que aunque es bueno reflexionar y esas cuestiones sobre la verdad absoluta, no es bueno pasarse la vida entera en ello, puesto que nunca se va a llegar a una conclusión terminada en cuanto al conocimiento de la absoluta realidad. Así que es necesario que llegue un punto en la vida donde simplemente nos rendimos, o sea, dejamos de querer buscar y entender y comprendemos que hay que entregarse y hay que comenzar a sentir. O sea, de eso también hablábamos, de cómo el sentir tiene que reemplazar a la cuestión racional, pero ese sentir no puede negar a la cuestión racional, sino que tiene que ser un sentir despierto, un sentir lúcido, un sentir desde la plenitud, también del discernimiento, desde la observación consciente del propio sentir, sin frenar el sentir, sin cuestionar el sentir, pero sí desde una observación consciente y crítica para impedir que el sentir pueda ser contaminado por emociones y cuestiones que arrastremos de nuestra experiencia material o de nuestra experiencia de vida. El texto que lo continúa dice lo siguiente: puesto que ni la gran personalidad de Shiva, ni tú, ni yo hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual o trascendental, entonces ¿cómo podrían otras criaturas con una capacidad más limitada hacerlo? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Supremo Señor, entonces podemos tan solo ver este cosmos manifiesto de acuerdo con nuestra habilidad individual. Ofrezcamos pues nuestras respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios, de cuyas expansiones y actividades cantamos nosotros a modo de glorificación, si bien a Él difícilmente se lo puede conocer tal como Él es. O sea, ya que no se puede conocer por completo, al menos lo poco que podemos conocer de manera secundaria de Él, pues meditemos en eso, glorifiquemos eso, degustémonos en ese ir una y otra vez hacia ese conocer y hagámonos ecos de su expansión, o sea, de su glorificación. Y en eso consiste el movimiento de Sankirtana, iniciado por el avatar dorado Chaitanya Mahaprabhu, siglo XVI, India, en hacer un oleaje, iniciar a un oleaje manifiesto que partió de ahí, de los lugares por donde él iba, un oleaje manifiesto de glorificación masiva. No glorificación en un templo, no glorificación en un lugar específico, no glorificación en un círculo secreto, no glorificación solamente individual, sino de glorificación abierta, glorificación expansiva, glorificación masiva, natural de las glorias del amoroso, a través de la glorificación de algunos de sus santos nombres. Algunos porque los nombres del Señor son ilimitados. El propio Chaitanya Mahaprabhu explica en su Sikshastaka: Señor, por eso tienes ilimitados nombres, o sea, millones y millones, ilimitados, incontables nombres. En ese sentido también Iparaví, el gran maestro de los sufíes, siglo XII, musulmán, explica eso, que aunque en los textos musulmanes se habla de un número específico de nombres, esos números son simbólicos, representan algo específico, porque en verdad Alá
tiene ilimitados nombres, puesto que ilimitadas son sus cualidades e ilimitadas son sus actividades. Entonces, ¿qué son los nombres en ese sentido? Los nombres, también para el Vaishnavismo y para toda tradición profunda, los nombres de lo absoluto, los nombres del Señor Supremo, son simplemente espacios que contienen en sí mismos unas especies determinadas de informaciones, cualidades, sentimientos, relaciones potenciales, identidades, etcétera, 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 desde las cuales podemos relacionarnos a un modo específico con eso absoluto tan siempre desconocido. Entonces, el entregarse y el glorificar los nombres a la vez que se vive el contenido del nombre, la relación que el nombre evoca, la actividad que el nombre evoca, el sentimiento que el nombre evoca, en eso consiste el método de Sankirtana. Kirtana básicamente significa glorificar, predicar, hacerse eco, y Sankirtana, o sea, ese Sam primero significa la masividad, o sea, hacerlo más allá de la práctica en solitario, o sea, llevar las dos cosas al unísono, y que tu propia vida, en la perfección del Sankirtana, es que tu propia vida sea una continua, o vaya siendo por lo menos cada vez más acercada, o vaya acercándose a una continua glorificación de las cualidades del Señor, que tu propia vida sea un espacio donde continuamente se estén reflejando, siempre de modos diversos, pero siempre de modo lo más puro posible. Con el tiempo se va logrando cada vez mayor pureza en ese sentido, se vayan reflejando los nombres del Señor. O sea, se vaya reflejando el Señor en su majestad, el Señor en su misericordia, el Señor en su gracia, el Señor en su benevolencia, el Señor en su compasión, el Señor en su paciencia. Claro, al límite que cada una de las chispas vivientes o fragmentos de corazones pueda hacerlo. Nunca a plenitud, no hay ninguna chispa viviente que pueda reproducir, que pueda reflejar a plenitud a todo la cualidad o toda una cualidad del Señor, porque ninguna chispa viviente puede contener y reflejar a la totalidad en sí misma, pero sí puede reflejar y contener a una parte, una porción de esa totalidad de un modo lo más veraz posible, lo más puro posible, lo menos desvirtuado posible. Y esa es la intención y el sentido de la práctica básicamente de los santos nombres. Un asunto más profundo, pero por ahí se le puede entender. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompaña, y que la bendición de sus santos nombres también vayan siendo capaz, porque de hecho lo son, solo tenemos que permitírselo, de abrir e iluminar nuestro corazón y permitirle que se ensanche a tal punto, que se limpie a tal punto, que se aligere a tal punto, que vibre al más mínimo paso de las consonantes, de las sílabas, de las vocales, de las vibraciones de cada uno de los santos nombres. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind